Hola, ¿qué tal familia de RS Online? Sí, señores, aquí estamos para la tercera parte de esta serie maravillosa, esta serie que nos tiene cautivados, manifestando el poder de la palabra de Dios. Y sabemos que es una bendición poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo, poder llegar hasta su vida con una palabra sencilla, pero que esperamos sea de mucha bendición, de mucha edificación para ustedes. Como ya lo saben, pueden ahora mismo, si quieren, pueden compartir con sus diferentes contactos el link, pueden compartir también el app de nuestra iglesia RIS, la casa virtual de la iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Gracias a los que lo están haciendo, gracias a los que semana a semana nos ayudan a llegar a más y más personas. También a todos los que desean, si ustedes quieren dejar sus peticiones en oración, para nosotros será un gusto, un privilegio poder orar por sus peticiones. Déjenlas allí en la cajita de comentarios o pueden hacerlo en privado, pueden solicitar oración y con uno de nuestros anfitriones vamos a estar remitiendo esas peticiones al grupo de oración de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. ¡Qué bendición! Esperamos que hoy sea un tiempo poderoso, lo sabemos, lo entendemos y deseamos de todo corazón que este día sea un día maravilloso, un día de mucha edificación para todos, así que no se muevan, quédense allí atentos y dispuestos porque esto es RIS Online. Dijimos que manifestar o manifest es un compuesto de dos términos latinos. Uno, manus, que significa obviamente manos, y fe es fiesta, como hacer fiesta con las manos. Pero en realidad cuando hablamos de manifestar o manifest la palabra de Dios, es hacer evidente la palabra de Dios. Y precisamente a eso fue que nos llamó Jesús. Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y Él dijo, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Es decir, si nosotros que estamos llamados a manifestar la palabra, hacer que la palabra se haga vida en nosotros, no lo hacemos, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Quién lo va a hacer entonces? Ahora, también aprendimos que nadie podrá manifestar el poder, óigame bien, nadie podrá manifestar el poder de la palabra de Dios si no entiende cómo funciona esta manifestación. Hoy hay algo poderoso que dice la Escritura. La Escritura dice que por la fe, porque la fe y la palabra vienen ligadas. La fe y la palabra caminan de la mano. Hoy lo entendemos. Dice la Escritura que por la fe nosotros entendemos, oigan esto, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo, dice la misma Biblia en el libro de Hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es poderoso. Lo visible fue hecho de lo invisible. Y aquí está en pleno la manifestación de la palabra, del poder de la palabra de Dios. Entender, oigan bien, que no es lo que se ve. Esto es poderoso, entender que lo que se ve vino de lo que no se veía. En eso consiste la fe. La fe no consiste en que algo exista físicamente. Lo que vemos, lo material, vino de lo espiritual. Lo invisible gobierna lo natural, lo visible, lo palpable. Y esto puede sonar de repente muy sencillo, pero a la vez muy profundo. La palabra de Dios se manifiesta, ¿saben? Se libera. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cambia, limpia, transforma. Por eso cuando la palabra llega a una vida, cuando la palabra llega a un lugar, llega a una familia, llega a una comunidad, llega para transformar. Cuando la palabra de Dios se manifiesta a través de los seres humanos, los transforma. ¿Saben? Esto es sencillo. Pero de lo mismo sencillo termina siendo muy profundo, tanto que cuando entendemos cómo es que la palabra de Dios se puede manifestar, cómo es que se manifiesta el poder de la palabra de Dios, cuando lo entendemos, esto puede cambiar no solamente nuestra vida y nuestro destino, sino el de la gente que nos rodea también. Miren, piensa en esto. La forma de Dios manifestar su palabra es la siguiente. Lo que se ve proviene de lo que no se veía. Así manifiesta Dios, así se manifiesta el poder de la palabra. Y voy a repetirlo porque en un instante, cuando te explique algo, como que todo va a ser boom y vas a decir, ahora entiendo, ahora entiendo. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros vemos proviene, lo visible proviene de lo invisible. Y te reitero, piensa en esto.
Lo que se ve viene de lo que no se veía. Nosotros nos desesperamos porque nosotros queremos ver el camino, nosotros queremos ver una respuesta. De otra manera, nosotros nos desesperamos porque esperamos ver la solución para creer que la solución viene, pero en realidad nosotros no tenemos que ver la solución para que la solución venga. Nosotros tenemos que creer que viene una solución, y el creer es algo espiritual, algo invisible que termina trayendo resultados visibles, que termina trayendo resultados físicos, resultados palpables. La solución viene de lo que no se ve. Por eso a la gente le cuesta tener fe, porque la gente dice, es que yo no veo por dónde. Es que no tienes que ver por dónde, porque está escrito que la fe es creer que lo que se ve viene de lo que no se veía. Es decir, que Dios va a hacer algo que hoy no se ve. No necesitas que se vea, porque si se ve ya deja de ser fe. Por eso empiezas a entender versículos como, por fe caminamos y no por vista. Nosotros no podemos avanzar. Ese de por fe caminamos no habla simplemente de dar unos cuantos pasos, no. Ese de por fe caminamos quiere decir que avanzamos no porque veamos el camino, avanzamos no porque veamos la solución, avanzamos porque creemos que mientras avanzamos Dios nos va a dar la solución. Nosotros avanzamos porque creemos que mientras avanzamos estamos más cerca de lo que Dios nos ha prometido, así no lo veamos. Así se manifiesta la palabra. Así es que Dios manifiesta el poder de su palabra, y nos desesperamos cuando en realidad ahora lo entendemos. Por algo la misma Biblia lo dice, y quiero reiterarlo: nosotros andamos por fe y no por vista. Pero quiero que veamos hoy quiero que veamos cómo es que Dios manifiesta el poder de su palabra. Y para aprender esto, tenemos nosotros que conectarnos definitivamente con un pasaje donde hay una manifestación sobrenatural del poder de la palabra. Y ese pasaje está en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, en los primeros versículos. Así que acompáñenme por favor al libro de Génesis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, pero vamos a leer la versión Reina Valera actualizada del año 2015. Mira lo que dice la escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí hay ya mucho para aprender. Entonces, oigan esto, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Vamos a quedarnos en este primer día. Porque en este primer día ya vemos cómo es que Dios manifiesta, cómo es que Dios hace una manifestación del poder de su palabra y nos enseña cómo nosotros podemos seguir su ejemplo. Y si nosotros declaramos, es ahí la importancia de declarar, de repetir la palabra, porque la palabra de Dios fue la que creó la humanidad. La palabra de Dios fue la que echó a andar la vida del primer hombre, y la que echó a andar, la que cambia nuestra vida. Esa misma palabra también tiene la facultad de que si nosotros la proclamamos, la repetimos, la creemos, tiene el poder de hacerse vida en aquellos que la creen. Pero es muy poderoso esto, ¿saben? Dice que Dios hizo la tierra, y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Uno puede creer que Dios hizo una tierra desordenada. No, Dios no hace nada mal hecho. Dios hizo la tierra en orden, y como en alguna oportunidad lo mencioné, no, esto no es mío, vienen muchos eruditos bíblicos que lo han dicho, y yo al escuchar sus puntos de vista lo creo. Entre ese Génesis 1.1 y Génesis 1.2 dicen que hay muchos años, y lo que ocurre es que Dios crea la tierra, pero dicen que cuando Satanás cayó, dice el libro de Isaías, dice el libro de Ezequiel, que cuando Satanás cayó, desordenó, dañó, arruinó la creación. Pero lo tremendo es que Dios no perdió el control, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre. Y esa palabra sobre es la manifestación más poderosa que hay del Espíritu Santo. En una serie próximamente vamos a aprender acerca del Espíritu Santo, porque nos han hablado que hay que ser sellados, ser llenos, y que eso es lo máximo, cuando en realidad el máximo nivel de conexión que el ser humano puede tener con el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está sobre su vida. Y saben, aquí el Espíritu Santo tenía el control, a pesar de que estaba todo en caos.
Él, Dios, el Espíritu de Dios tenía el control. Y esto que nos enseña a nosotros, que hay cosas, que hay situaciones que de repente hoy no están en orden, pero es que Dios no ha perdido el control. Dios no lo ha perdido y Dios tiene un plan para cada cosa, Dios tiene un plan para cada situación. Lo tremendo aquí es que, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para manifestar su palabra? Y fijémonos cómo Dios en el orden, y ese orden no es un orden así por un orden random, no. Todo es sistemático, es decir, hay un orden, hay un principio y tiene sus diferentes pasos. Y lo primero que Dios hace, todo estaba desordenado, vacío, pero lo primero que Dios hizo fue manifestar la luz. Dios dijo, sea la luz. Porque obvio, en oscuridad, y Él podía ordenar la tierra en oscuridad, por supuesto, pero eso está escrito por causa tuya y por causa mía. ¿Acaso cuando no sabemos qué hacer no decimos, es que estoy a oscuras, estoy a ciegas? ¿Acaso cuando no sabemos qué hacer, cuando dudamos de qué camino tomar, no decimos, no veo el camino? Y lo que Dios hizo fue hacer la luz. Porque cuando se va a ordenar, imagínate que tú llegas a tu casa de noche y tu casa está desordenada, pero no hay luz. ¿Podrás ordenar? No. Lo primero que tendrías que hacer es darle luz para poder ver y para poder ordenar. Dios podía ordenar la tierra que estaba desordenada y vacía, podía ordenarla sin necesidad de crear la luz, por supuesto, lo reitero, pero lo primero que hizo fue manifestar la luz y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y a esa separación de las tinieblas de la luz a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Lo sorprendente es que Dios lo primero que hizo fue manifestar la luz para que hubiese claridad y así poner en orden todo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Manifestar. Cuando tú y yo manifestamos, cuando tú y yo queremos entender qué hacer, lo primero que necesitamos es la luz, la guía del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos diga qué palabra. Nosotros no necesitamos. A veces decimos, es que yo necesito dinero. Sí, pero tú lo que necesitas en realidad es que el Espíritu Santo te diga dónde encontrarlo. No, pero es que yo necesito una respuesta. Sí, pero tú lo que necesitas en realidad es que Dios ilumine el camino para que encuentres esa respuesta. Así se manifiesta la palabra. ¿Sabes? Dios dice, sea la luz. ¿Por qué? Porque el desorden y lo demás se va a disipar cuando haya luz. La palabra de Dios vino a traer luz con respecto a cualquier cosa. Cuando tú tienes una palabra, tienes claro lo que Dios quiere hacer. Y si tú no sabes qué hacer y Dios te da una palabra, esa palabra te arroja luz con respecto a cómo moverte. Te arroja luz con respecto a qué hacer. Esa palabra te va a arrojar luz con respecto a lo que tienes que parar, a lo que tienes que cambiar, hacia la dirección que te tienes que mover. Con la luz, el resto de indicaciones se empezaron a manifestar. Y puedo leer un par de versos más. Por ejemplo, entonces el verso 6 dice, entonces dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda. Y así Dios llamó a la bóveda cielos y fue la tarde y fue la mañana del día segundo. Y dijo Dios, y Dios manifestó su palabra. Y Dios manifestó, ¿de dónde? De la nada. Esto es sobrenatural. Sabes, yo quiero que tú entiendas que tú no necesitas ver la respuesta, tú necesitas creer que Dios la tiene. Y si tú crees que Dios tiene la respuesta vendrá. Y lo que se ve, vendrá de lo que no se veía. Eso es sobrenatural. Esto es realmente sobrenatural. Ahora, ¿qué es lo que quiero entonces? ¿Qué quiero entonces que aprendamos hoy? ¿Qué es lo que quiero que aprendamos en esta reunión? Lo que quiero que aprendamos es esto. Cuando la palabra de Dios se manifiesta, aparte de ser una respuesta, también da claridad con respecto a lo que debemos hacer. Una vez más, cuando la palabra de Dios se manifiesta, aparte de ser una respuesta, porque ya también nos da claridad con respecto a lo que debemos hacer. ¿Y saben qué? Con la claridad, además que se puede ver con facilidad, cuando Dios dijo, sea hecho, las cosas aparecían. ¿Qué quiere decir esto? Que con la claridad, cuando Dios dice algo, rápidamente se va a manifestar, rápidamente se va a hacer realidad. ¿Saben algo? Las respuestas de Dios nunca vienen de lo que se puede ver. Voy a repetir esto. Las respuestas de Dios nunca vienen de lo que se puede ver. Y saben, yo lo he vivido. Las respuestas más extraordinarias de Dios a mi vida han venido cuando todo parecía cerrado.
las respuestas más extraordinarias, seguramente tú tienes algún testimonio, algo que contar, alguna historia. Las respuestas más impresionantes vinieron cuando todo estaba cerrado. ¿Y sabes qué? Porque es que las respuestas de Dios nunca vienen de lo que se puede ver, vienen de lo que no se veía. ¿Y sabes por qué? Porque Él crea, oye esto, por medio de su palabra, lo que es necesario. Él crea lo que tú necesitas. Tú necesitas algo, Dios lo crea para ti y lo único que tú tienes que creer es que Él lo creó, así no lo veas. Si Él lo dijo, ya viene en camino. Mira, andamos por fe, no por vista. Andamos por fe, nosotros caminamos por fe, no caminamos por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá y la fe es creer que lo que se ve viene de lo que no se veía. Y el justo estará creyendo, no estará buscando lo que se ve, el justo estará creyendo que Dios puede crear aún lo que no se ve. Eso es la fe. Cuando tú empiezas a avanzar y a profundizar en esto, te vas a dar cuenta que tú no necesitas que ver las cosas para saber que van a suceder. Simplemente necesitas una palabra. Por eso lo que ocurrió la semana pasada fue tremendo cuando aprendimos de aquel hombre importante, aquel centurión, y dijo, solo di la palabra, solo dila. Yo no necesito nada más, no necesito que vayas a mi casa, yo no necesito que me des una cita, yo no necesito que ores por mí, que me des un abrazo. Di la palabra, di la palabra. Y hoy estamos aprendiendo, se ha hecho. Lo que Dios dice, se hace. ¿Puedes decirlo una vez más? ¿Puedes repetirlo conmigo? O si quieres animarte ahí en la cajita de comentarios y escribirlo. Lo que Dios dice, se hace. Yo no puedo esperar a que se vea. No, porque si se ve, ya lo dijo Dios. Y yo lo que estoy esperando es una respuesta de fe. Es decir, no ha aparecido, pero ya viene para mí y ya viene para ti. Movámonos por lo que Dios dice, y lo que Dios dice es más real y poderoso que aquello que nosotros vemos. Por eso ponemos nuestra mirada en cosas y de repente al poner la mirada en algo, ponemos la confianza en eso, y cuando ponemos la confianza en eso, la situación empieza a deteriorarse. Pero cuando ponemos la confianza en la palabra de Dios, yo uso un término que espero no lo malinterpreten, yo estoy cobrando esa palabra. Cuando yo pongo la confianza en la palabra de Dios, yo estoy cobrando, y cada vez que yo crea, esa palabra se hace vida en mi vida. ¿Saben algo? Vivir alineado a este principio de creer que Dios puede crear algo para mí, eso es vivir por fe. Y así se manifiesta. Dios manifestó su palabra de lo que no se veía. Yo creo que algunos dirán, pero venga, bueno, es Dios. Sí, pero da su palabra para que nosotros sigamos su ejemplo y creamos. Y si Dios nos da una palabra, nos aferremos a esa palabra. Y aunque no veamos las cosas hoy físicamente, creer esa palabra va a provocar que el mundo espiritual, la gente en la calle dice, el universo conspira. No, con todo respeto, nada de que conspira. El universo obedece. Cuando Dios da la palabra y Dios dijo y se hizo. ¿Y sabes qué? Hoy yo quiero declarar sobre ti que todo lo que Dios dijo ya se hace sobre tu vida, independientemente de los obstáculos, independientemente de las cosas que han venido sucediendo. Lo que Dios dijo para ti, sí, lo que Dios dijo para ti, lo que Dios dijo para mí, se hace. Ahora, ¿cuál es el desafío entonces? Para que terminemos esta hermosa reunión y oremos y le pidamos a Dios que se siga manifestando. El desafío para tu vida es el siguiente. Cree con todo tu corazón que la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para manifestar mucho más de lo que tú estás necesitando. Cree con todo tu corazón que la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para manifestar mucho más de lo que tú y yo estamos necesitando. ¿Oramos? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a pedirle al Señor que se glorifique poderosa, abundante y sobrenaturalmente. ¿Les parece? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en este día te doy gracias por la vida de cada familia, por la vida de cada persona que está aquí representada. Gracias, Señor, porque de una forma tan sencilla, pero a la vez tan poderosa, hemos aprendido cómo tú manifiestas tu palabra. Hemos visto el ejemplo, no necesitamos verlo, hay que creerlo. No necesitamos verlo, hay que creerlo, y si lo creemos, entonces va a suceder.
Y Señor, hoy declaro milagros, señales, prodigios. Yo te animo hoy, si tú quieres, si tienes un poco de fe, no necesitamos tener un tamaño enorme, solo necesitamos tener fe. Y si la tenemos, va a ocurrir el milagro. Si quieres, levanta tus manos ahí donde estás y hoy declaro que la palabra de Dios se manifiesta en tu vida. Hoy proclamo que la palabra de Dios, que lo que la palabra de Dios promete se hace vida en tu vida y nada ni nadie lo puede impedir. Señor, gracias. Gracias por los milagros. Gracias por esas personas que en un acto de fe tienen su mano levantada. Señor, envía la respuesta. Envía la respuesta, Dios, porque tú dices y lo que tú dices se hace. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo, te damos hoy. Amén, amén y amén.